Sí, pues es que empezamos, sí. ¿Vale? ¿Te molesta el...? No. ¿No? ¿Seguro? Seguro, seguro. ¿Ya? Buenas tardes. Desde luego, si alguien necesita presentación hoy, soy yo, ¿eh? Vaya por delante. Soy Carlos Martínez, soy el director general de IMF Business School y, como saben, dentro de las actividades de la escuela está la promoción cultural, eventos importantes, etcétera. Y desde luego tenemos un evento realmente importante y a una persona realmente importante dentro del mundo del periodismo como es Elena Resano. Elena, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros presentando su libro La Trastienda del Informativo. Elena, todos la conocéis, es periodista, es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra, es docente, es escritora. Empezó su carrera en radio, en la cadena SER y en Onda Cero. Posteriormente pasó a Telecinco y a Televisión Española, donde presentó Telediario La Una y Canal 24 Horas. Pasó a La Sexta Noticias, donde se convirtió en el informativo más visto dentro de su franja horaria. Ha sido reconocida con la Antena de Oro y Micrófono de Plata como mejor presentadora, y su programa ha sido premiado durante 2 años consecutivos como el mejor informativo de la Academia de la Televisión. Desde luego estamos en un momento en el que la información es inmediata, la información vuela. El manejo de la información cada vez es más exigente. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, y desde luego una curiosidad que creo que siempre hemos tenido todos es ver cómo funciona este mundo de los informativos de televisión. Elena en su libro nos acerca a la trastienda, como bien dice el título, de esos informativos. Es decir, ¿por qué se levanta a las 8 de la mañana si el informativo empieza a las 2 de la tarde? ¿Qué se hace durante ese tiempo? ¿Cuál es su función? Es decir, si ella solamente lee el prompter o realmente tiene un trabajo importante en la edición de las noticias, en la selección. ¿Qué criterios se siguen para encabezar un telediario? ¿Qué prioridad se da? Es decir, todo ese tipo de cosas que probablemente ninguno de los de a pie sabemos y que a todos nos gustaría conocer. Además, es importante destacar es que no solamente es un libro que vaya pensado para gente especializada en periodismo o que esté interesada en periodismo, sino que creo que es un libro asequible a cualquiera y que cualquiera de nosotros puede leer y que nos va a ayudar a entender este mundo de los informativos. Desde luego, os recomiendo encarecidamente que lo compréis. Nos va a contar un poco, porque se lo preguntaba yo hace poco, cómo hace para compatibilizar el telediario, escribir, la universidad, la maternidad, etcétera, que desde luego las mujeres de hoy en día sois supermujeres y desde luego no es nada fácil. Entonces, como realmente lo que nos interesa es escuchar a Elena, le paso la palabra. Gracias, Elena. Bueno, lo primero, gracias por invitarme a vuestra casa a hablar aquí del libro. Gracias a todos por venir en un día en el que la competencia y la audiencia era importante, porque hay un partido del Real Madrid, y que estéis hoy aquí tiene mucho mérito, y además para hablar de informativos y de un libro. Yo un poco cuento aquí en el libro por qué surge esta idea de contar qué es lo que hacemos los periodistas, ¿no? Que yo muchas veces he dicho que este libro lo podían haber contado los compañeros de radio o los compañeros de un periódico. Se cuece como, oye, si el informativo empieza a las 2, ¿para qué vas a las 8 de la mañana a la tele? ¿O por qué habéis decidido abrir hoy con esta imagen? ¿O por qué habéis decidido no contar esto? Yo creo que todos los que estáis aquí, antes he preguntado cuál era vuestro perfil, tenéis aquí muchas áreas laborales. Yo creo que todos los que estáis aquí necesitáis permanentemente estar informados para vuestros trabajos, para vuestros negocios, para vuestras empresas, para el papel que desempeñéis en cada una de ellas. Yo estoy convencida de que aquí todos hoy más o menos tenéis los titulares del día o las noticias del día un poco frescas, y sobre todo si os dedicáis a temas económicos, seguramente hay una noticia que hoy ha surgido y que hasta el taxista que me ha traído aquí me la ha estado comentando, el pobre hombre todo fastidiado, la tenéis en la cabeza, ¿no? Que es el tema de las pensiones, que bueno, el gobierno ha confirmado que parece que esa hucha mágica de las pensiones se ha agotado y queda para la paga extra de esta Navidad y del verano y se acabó, ¿no? Un tema que a vosotros como empresas puede afectar, a vosotros como ciudadanos puede afectar, y al final es la información
lo envuelve todo y lo invade todo, si se me permite un poco la palabra, ¿no? Estamos quizás en un momento en el que permanentemente informados, tenemos muchas herramientas para acceder a esa información. Yo seguro, si os pregunto ahora cómo os habéis informado hoy, seguramente ni la mitad habéis visto un informativo en televisión, muchos lo habéis hecho a través de esos teléfonos que tenéis en la mano, o lo habéis hecho desde el ordenador en la oficina, echando un vistazo rápido a las web, ¿no? Hay tanta información y está tan accesible que muchas veces yo, en este momento de inundación, siempre reivindico el papel del periodismo ejercido como es el periodismo, ¿no? Somos los que accedemos a las fuentes, contextualizamos la noticia y enseñamos al espectador por qué ocurre esto y por qué hoy esta noticia es tan importante. Iñaki Gabilondo suele decir que las inundaciones lo que más escasea casi siempre es el agua potable, y este símil me sirve muy bien para el momento en el que estamos, ¿no? Hay una invasión de información, estamos constantemente bombardeados con datos, con cifras, pero necesitamos que el espectador sepa manejar esas cifras, y sobre todo en vuestro papel, en el que tenéis ahora los que estáis aquí, ¿no? Que estáis con puestos de responsabilidad en empresas, también manejáis esa información. Yo creo que si te dedicas a contar nubes, es la única profesión seguramente que no necesita estar informado, quizás también porque necesita el parte meteorológico para saber si van a pasar nubes o no. Todas las profesiones necesitan estar informados. ¿Cómo hacemos esa información? ¿Cómo la elaboramos? ¿Cómo nos llega? ¿Cómo decidimos? El libro lo detalla, está un poco enfocado también porque la idea original del libro era ordenar unas clases del máster que daba yo a licenciados ya de periodismo. Luego la editorial le gustó el proyecto y me pidió que contar anécdotas, que hay muchas anécdotas de viajes, de coberturas, que al final también al lector que no está en este mundo es lo que más gracia le puede hacer, ¿no? Como hicimos aquella cobertura cuando salió elegido Obama, o como fue la primera vez que nos cruzamos con Hugo Chávez. Hay mucha anécdota, pero al final el relato es una mañana. Yo invito al lector una mañana a la redacción para que nos acompañe en un proceso en el que no hay una teoría, nosotros no tiramos de manual, no hay un protocolo. En caso de crisis nacional, dimite Esperanza Aguirre a las 2 de la tarde, hay que hacer punto A, beber agua, punto B, tirar de teletipo. Bueno, no existe una metodología, no hay metodología, hay un oficio, y ese oficio básicamente es contrastar la información, buscar 1, 2, hasta 3 fuentes que te confirmen esa noticia, buscar las voces de esa noticia y ofrecérsela al espectador, acercándote de la forma siempre más humilde y más objetiva a la verdad. La objetividad, ya os digo que no existe, todos tenemos una mirada determinada a un mismo hecho, y eso lo podéis ver si zapeáis por muchos canales de televisión, si compráis muchos periódicos, si escucháis y cambiáis el dial cuando vais en el coche, cambiando el dial de la radio, ¿no? Existe un hecho contado por muchas miradas. Yo creo que eso es muy bueno, no me parece criticable. Y yo creo que también el espectador, el lector y el oyente es muy maduro para saber que, cuando está en determinado dial de radio, sabe a lo que se enfrenta. Cuando ve un canal de televisión, sabe qué tipo de información o qué tipo de sensibilidades son las que se tratan en ese canal, y eso enriquece mucho más a la hora de tomar decisiones empresariales, que al final es lo que os afecta a vosotros en lo que respecta a mi profesión, ¿no? A nosotros nos bombardean con un montón de previsiones, ¿no? Las empresas que vosotros trabajáis, tenéis todos los días eventos o nuevos proyectos, o un nuevo producto, o una nueva acción que queréis vender y queréis que se cuente en los medios. A nosotros de eso nos llega todos los días cientos de previsiones, que es lo que llamamos, ¿no? Tenemos una agenda que es la previsible, que son los actos que sabemos que sí o sí van a ocurrir ese día. Con esa agenda previsible trabajamos en una primera reunión muy temprano, a las 8:30 de la mañana, con los diferentes. Nosotros los periodistas somos así de cuadriculados, y compartimentamos la vida, la realidad, en secciones, algo que es bastante irreal, ¿no? Lo dividimos en nacional, y ahí entra toda la política, es un cajón desastre. Lo dividimos economía, y ahí entra todo, pensiones, Bruselas, datos económicos y lo que se nos ocurra. Luego está sociedad, que es mayor cajón desastre que el que puede ser nacional, porque ahí entra todo, ahí entra medio ambiente, entra sucesos, entra educación, sanidad. Luego está la sección de cultura,
obvio a que se dedica cultura, y deportes, que ya deportes pues lo abarca todo, o lo abarca solo el fútbol, depende cómo se dice, ¿no? Esto no es una crítica a los de deportes, y entonces a partir de ahí cada sección nos va contando esas previsiones, esas noticias que sabemos que sí o sí van a ocurrir ese día, con las que ya sabemos, bueno, pues igual hay que mandar un equipo muy pronto, una cámara, un redactor, a cubrirlo, a que una empresa va a hacer un estudio sobre datos de cómo nos ha cambiado la vida hace 20 años. Lo hacían hace unos días una empresa, ¿no? Bueno, pues ese tipo de noticias que vosotros como empresa nos vendéis a nosotros, a los medios, necesitamos buscarle una percha siempre. No podemos contar, y esta noticia que os decía de cómo nos ha cambiado la vida en 20 años, había una marca detrás, que era IKEA, ¿no? Nosotros tenemos que saber destilar eso y encontrar qué es lo interesante para el espectador de esos datos que una marca, junto a una institución, ha elaborado un estudio y nos quiere vender hoy, ¿no? Muchas veces lo descartamos, el 90% de las veces lo descartamos, porque no encontramos esa percha que os digo, ¿no? Para nosotros la percha es el contar el por qué hoy esto es noticia, por qué esto es hoy interesante para mi espectador. En este caso, nosotros los medios de comunicación cada vez contamos con mejores medios para diseccionar cada vez mejor quién nos está viendo, y eso nos ayuda mucho a direccionar mejor el mensaje, ¿no? Yo sé que mi espectador es, en La Sexta en concreto, es un espectador de una media de 45 años, de 45 a 50. Fíjate que casi siempre se piensa que el espectador de La Sexta es gente muy joven, no es así. Que vive en zonas urbanas, con un nivel económico medio alto, preocupado por medio ambiente y demás. Bueno, te hacen un poco el espectador tipo, ¿no? Y a nosotros, cuando nos hicieron este estudio, no hace mucho, porque además esto te lo hacen cada cierto tiempo, nos pusieron una imagen, nos dijeron: vuestro espectador es Miguel Bosé. Y entonces en estas reuniones de las 8:30 siempre decimos: pero esto a Miguel Bosé le va a interesar, ¿no? Siempre los periodistas siempre hemos dicho esto de: esto a mi madre le va a interesar. Bueno, pues ya nuestra madre, en caso nuestro, es Miguel Bosé, esto le va a interesar. Bueno, buscamos siempre en ese público que sabemos que nos es fiel, que nos sigue, que es nuestro espectador tipo, buscamos esas noticias que le puedan interesar, pero al mismo tiempo intentamos buscar el equilibrio entre lo que es importante y lo que es interesante, ¿no? Lo que hay que contar sí o sí. Hoy no había sesión de Gürtel, ¿no? Pero lo que sí que ocurre, y que son noticias que, oye, que marcan el día a día, si hoy el Partido Socialista salía de Ferraz marcando la fecha del Comité Federal y un poco ya marcando el discurso de sí a la abstención, esto había que contarlo, y esto era una noticia de apertura, ¿no? Pero luego hay noticias que igual no son tan importantes, pero son muy interesantes. Igual tampoco son tan interesantes para Miguel Bosé, pero nosotros creemos que también es muy interesante contarlo, aunque a ese espectador no le vaya a gustar. Y aunque eso nos penalice, y esto lo estábamos hablando antes, en términos de audiencia, porque todo esto al final también pasamos un examen diario todos los días, ¿no? Tenemos un dato de audiencia que nos dice cuánta gente nos ha visto, y además lo sabemos minuto a minuto cuánta gente se ha incorporado al informativo, cuánta gente se ha marchado. Tenemos la escaleta luego al día siguiente, en minuto a minuto, viendo que un tema no ha vendido nada y la gente se ha ido a ver a otra cadena, y somos conscientes de que hay temas que no venden y que nosotros como cadena o como entidad decidimos que sí que es importante, y hacemos apuestas, ¿no? También como editoriales. Una de ellas ha sido el tema de Lesbos, el tema de Astral. No nos funcionaba en audiencia, no nos funcionaba nada y nos hacía perder mucha audiencia, pero era algo que queríamos hacer como bandera, como cadena, y hemos seguido apostando por ello y hemos seguido haciendo reportajes con eso. Entonces, no me quiero enrollar mucho, porque a mí me gusta que me preguntéis, si no yo me puedo aquí estar contando lo que no debo contar. Intentamos buscar el equilibrio entre eso, ¿no? Entre todas las previsiones de noticias que vosotros como empresas nos mandáis, las noticias que sí que sabemos que tenemos que contar, y luego lo que nosotros como periodistas nos pide el cuerpo, nos pide la piel, que esto hay que contarlo, ¿no? Porque yo siempre digo, esta primera fase de la promoción del libro me ha tocado pisar muy poco las facultades, pero la primera, bueno, por algo de nostalgia me fui a donde yo aprendí esta profesión, a Navarra, y yo les dije a ellos, a los alumnos, les digo: no vengáis a esta profesión, porque eso es algo que me duele mucho cuando empieza el máster. Les pregunto: ¿por qué os habéis apuntado a este máster? Y casi todos quieren ser periodistas, presentadores y ser famosos. Y yo les digo: mira, esta profesión es muy canalla, tienes muchas horas,
te vas a perder todas las comuniones, bodas, bautizos, cumpleaños de todos tus amigos y de todos tus familiares. Vas a ser siempre el gran ausente. Te vas a tocar irte los fines de semana. Las funciones de Navidad de tus hijos casi no las vas a ver. Necesita mucho vocación para solo pensar, quiero ser alguien que me reconozcan por la calle, ¿no? No se gana dinero, esta profesión no se gana dinero. Está relativamente mal pagada, por no decir muy mal pagada, pero tiene algo que compensa todo eso. Nosotros tenemos la capacidad de poder cambiar la sociedad. Los periodistas, contando información, podemos mover conciencias. Y lo que no contamos nosotros, lo que no se denuncia en un medio de comunicación, es un abuso, es una corrupción o es algo injusto que no se va a contar y que no se va a perseguir si no lo cuenta un medio de comunicación, si no lo cuenta un periodista, si no hay alguien que esté allí para mostrarlo a vosotros. Y ese poder que tiene el periodismo, poder de cambiar las cosas o de intentarlo, es algo que compensa y que gratifica muchísimo, ¿no? Yo el caso del niño que conseguimos que viniese de un campamento a Valencia a ser tratado con su familia, bueno, porque lo contamos y porque fuimos allí, porque apostamos por esa historia, y ese niño está hoy en Valencia y se está recuperando. Pues eso es una satisfacción con la que te puedes meter a la cama mucho más tranquila que lo que te metes los 364 días restantes, esta profesión también genera mucho insomnio, y esto lo comento mucho con los compañeros. Y estoy dispuesta a contestar a las preguntas. Bueno, voy a empezar yo, me dejáis por aquello de estar aquí. Antes hablábamos un poco de ello. Tú tienes un telediario que lo tienes más o menos planificado y de repente te entra por el pinganillo que han imputado a un Dargarín, que dimite Esperanza Aguirre, es decir, con lo cual toda la estructura del telediario se te va. ¿Cómo recompones todo eso? ¿Cómo lo haces para, sin perder el hilo, dar la noticia, que es lo que la gente está esperando, porque es lo que me ha saltado en el móvil en ese momento? ¿Cómo se reestructura todo eso en directo en el momento? La primera sensación es me quiero morir, oh Dios, porque ha tenido que pasar esto justo a las 2, ¿no? Pero luego hay un punto en el que esto igual somos un poco masocas, que dices, qué bien, porque voy a poder contar el relato conforme está ocurriendo y se lo voy a poder explicar al espectador conforme está pasando. Y esto, desgraciadamente, a las 2 de la tarde hemos tenido una racha muy amplia en el que pasaba todo a las 2 de la tarde. La imputación de la infanta Cristina, la dimisión de Esperanza Aguirre, los atentados de París han pasado siempre a las 2, y esos momentos, es verdad, lo cuento en el libro, es cuando la escaleta, que es el guión con el que trabajamos todos, se viene abajo, se tumba, y entonces hay que ir contando según va ocurriendo. Esto es en el mejor de los casos. En el peor de los casos es que la tecnología, que dependemos de ella, nos falla, y esto nos ha pasado también. El sistema se viene abajo, no se puede emitir ningún solo vídeo, no se pueden lanzar los vídeos que están, y entonces tú solo tienes una cámara a la que poder hablar y con la que poder contar. Esto afortunadamente no suele pasar muy a menudo, nos ha pasado un par de veces, y afortunadamente teníamos un par de conexiones en directo, y bueno, pues hemos establecido un diálogo con el redactor, nos hemos enrollado, yo en plato muchísimo, porque me enrollo mucho, y el redactor lo que ha podido, y entonces bueno, pues ha salvado. Y fíjate que el espectador al final no lo notaba, ¿no? Y decías, bueno, la imagen en la tele es poder, ¿no? Y siempre hemos dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, sí, pero en ese caso no hubo ni una sola imagen y funcionó. Cuando ocurre eso, hay tiras de oficio, y cuando ocurre eso, sabes que esa noticia ha ocurrido porque llevas muchos días pasando cosas, o la semana pasada había ocurrido un hecho que al final ha provocado que esa dimisión llegue ese día, a esa hora, o que esa imputación llegue. Entonces tú tiras de tu conocimiento, de lo que tú has estado trabajando durante todo el día en ese informativo, y lo vas contando al espectador y le vas ayudando a entender, conforme tú estás también entendiendo por qué ha llegado esa noticia, esa dimisión o esa imputación, se lo estás explicando al espectador, haciendo ganar tiempo, porque tú confías en que el equipo, porque esto al final es un trabajo de equipo, yo no soy nada sin toda la gente que está aquí, y yo no hago un informativo sola, sino que lo hacemos 100 y pico personas, ¿no? Yo soy la punta del iceberg de un equipo amplísimo. Entonces tú lo que estás haciendo es ganar tiempo, porque sabes que en la redacción arriba ya están llamando por teléfono, ya están pidiendo reacciones, las van a pasar por control para que entre en directo en el informativo, ya están moviendo producción, una DSNG con las unidades con las que podemos hacer los directos al punto donde ha ocurrido la noticia, para que en 10 minutos podamos ya tener señal en directo y que yo pueda conectar con el redactor que se ha ido. Bueno, es ganar tiempo, intentar que el incendio, porque es un incendio y porque son gritos lo que hay en el control, y además por el pinganillo muchas veces se dejan el botón abierto y tú los estás oyendo,
Y entonces tú intentas que todo ese incendio aislarte, no traspase la cámara y no le llegue al espectador, ¿no? Que no sepa que nos queremos morir. Como he dicho, la primera sensación de todo el equipo es: oh Dios, ¿por qué ahora? Entonces nos queremos morir, que eso no le llega al espectador y que el relato sea lo más coherente posible en esos 30-45 minutos que dura el informativo. ¿Y los temas que se quedan sin sacar? Se quedan sin sacar. En la escaleta se quedan en azul y nosotros los llamamos flotados. Esos se han quedado flotados. Eso luego, bueno, pues hay vídeos que directamente se tienen que tirar y es una pena porque es el trabajo de toda una mañana tirado. Y hay vídeos que se pueden quedar en nevera, que es donde llamamos, bueno, pues un servidor que lo guardamos ahí en la nevera y que, bueno, pues igual al día siguiente o el fin de semana lo puede recuperar y no es trabajo perdido, ¿no? ¿Preguntas? Esto es un trabajo además caro, porque genera, o sea, desplazar una unidad y demás son cifras que tienes que manejar cada día y ir un poco cuadrando el presupuesto del telediario, porque claro, del informativo, porque tú no puedes poner 1000 unidades por España desperdigadas porque son un dineral. El satélite cuesta un dineral. Ahora estamos intentando hacer un poco el planning de lo que vamos a hacer en las elecciones americanas. Y bueno, somos muy ambiciosos y hemos tenido que bajar un poco la expectativa porque el satélite de Nueva York es carísimo. Entonces estar permanentemente entrando en directo con Nueva York es muy caro. Entonces, bueno, pues tiraremos de ingenio y haremos lo que podamos desde allí, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Cómo funciona esto? Un momentito, por favor, para que te oigan al fondo. ¿Sí? Ahora. ¿Cómo funcionan estas cosas que se comentan por ahí, de las presiones que se reciben a veces de no saquéis esta noticia o sí sacarla? No sé, la leyenda urbana que hay alrededor de estas personas de negro que presionan o no, o ¿esto realmente es así? ¿O hay entes que presionan para que algo no salga? ¿O es una leyenda urbana? Era una buena pregunta. Es una buena pregunta. Correcto, Elena. Lo hay, pero yo tengo unos jefes maravillosos que saben hacer que esa presión no nos llegue a nosotros, que al final es su trabajo, pero lo hacen tan bien que de verdad nosotros no nos enteramos. Intuyes que hay noticias que pueden ser un poco incómodas, ¿no? Pero bueno, también está la valentía del medio y del periodista bueno, pues oye, esto lo vamos a contar, ¿no? Esto guste o no, a nuestro anunciante estrella del mes, igual esto no le va a gustar, pero es que esto es la noticia, entonces lo vamos a contar. Y sí que hay presión y sí que hay llamadas y yo tengo unos jefes estupendos que saben poner ese cortafuegos para que no nos acabe llegando a nosotros, ¿no? Yo te diré que yo llevo 20 años, he estado en Telecinco, en Televisión Española, ahora en La Sexta llevo 10 años, muy pocas veces, y te diría que 3, me han levantado una noticia de la escaleta y han dicho, esto no lo vais a dar. 3 veces, en 20 años. Y en cada cadena, ¿eh? Bueno, somos trending topic en Madrid, que lo sepáis. ¿Ah, sí? ¿Ya? Sí. Jesús. Sí. A ver, más preguntas por aquí. Bueno, hola, buenas tardes. Hola. Me daría, bueno, tienes mucha experiencia, has conocido a muchas personas, a personalidades. Me da curiosidad saber, de todas las personas que has conocido, de entrevistas o quizás una noticia, ¿qué personalidad o qué entrevista es la que más te ha marcado a ti y por qué? ¿O una de las que más? Uf, qué difícil. Yo tengo una espinita clavada porque el último cónclave estábamos muy cerca de gente, de periodistas argentinos, y evidentemente él no estaba porque estaba dentro del cónclave, pero me quedé con la espinita clavada de no haber sido un poco más perspicaz, porque habíamos llegado unos días antes de haber pedido entrevista con aquel que me habían dicho en el ascensor, este va a ser el próximo papa. Yo dije, este argentino, o sea, los argentinos son muy motivados. Luego me comí mis palabras, claro, y me quedé con la espinita clavada de eso. Luego, yo creo que también hay que desmitificar mucho a este tipo de personajes. No me refiero al papa, pero yo qué sé, pues,
los políticos, los empresarios, los cantantes, al final son personas como tú y como yo. Y yo donde más he disfrutado, y esto parece, que bien vas a quedar, pero es que es verdad, porque son las personas que luego más te hacen reflexionar. Es cuando haces reportajes a gente anónima, cuando llegas a un sitio en el que ha habido un huracán, yo recuerdo Honduras, con el Mitch, llegas al sitio más remoto donde todavía no ha conseguido llegar la ayuda porque los puentes son impracticables y no consiguen llegar los trailers, y tú llegas con tu todoterreno, y esa gente que te está ahí contando la mayor desgracia de su vida, que ha perdido a no sé cuánta gente de tu familia, y que tú eres un españolito que está allí y que está pasando mucho calor porque no está acostumbrado, y te ofrece una Coca-Cola, que eso nos ha pasado, y digo, bueno, a mí esa gente es la que luego al final más me marca y más me hace reflexionar, ¿no? Y la que también consigue sacarle ese placer a esta profesión, ¿no? Encontrarte con gente anónima que te consigue sacarte de este mundo que muchas veces es un poco loco y que te metes en una vorágine que no lo acabas de saborear, y que te hace pararte. Dices, bueno, estoy aquí en mitad de la nada en Honduras con gente que lo ha perdido absolutamente todo, que está todo embarrado, y me está ofreciendo una Coca-Cola porque me está viendo que estoy sudando. Entonces, sé que no contesto a tu pregunta, pero yo al final lo que más recuerdo, ¿no? Pues sí, te has podido cruzar con Obama, te has podido cruzar con Sarah Palin, te has podido cruzar con gente muy famosa, con Hugo Chávez, lo cuento en el libro, ¿no? Bueno, no me han marcado. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Hola. Yo quería preguntarte, desde el punto de vista del periodismo, desde ese lado de la mesa, ¿cómo se vive esa teoría que sostiene que la divulgación de determinadas noticias pueden causar un efecto de imitación a la hora de llevar a cabo determinadas conductas? ¿Sabes a qué me refiero? Sobre todo en casos de violencia de género, por ejemplo, ¿no? Bueno, con esto nos reunimos mucho con organismos, instituciones, para que también nos den pautas de cómo contarlo, ¿no? Esto es un debate que existe. Bueno, ¿por qué estáis contando? Cada vez que contáis un asesinato machista genera un efecto dominó y produce un efecto de imitación. Bueno, yo creo que hay que contarlo, y siempre cuando te reúnes con gente que está trabajando en ello y que está intentando atajar este tipo de situaciones, lo que te piden es, nos pidieron siempre el 016 y esa coletilla que además seguramente ya la habéis escuchado, no deja rastro en la factura, bueno, y contarlo siempre utilizando las palabras exactas, y eso nos pasa en muchas situaciones, ¿no? No habléis del bullying o acoso escolar como algo que tal, bueno, ponerle nombre a las cosas. Esto es marginación, esto es violencia machista, esto es un asesinato, esto es acoso. Entonces, siendo honestos con las palabras, porque al final también nuestro lenguaje es muy importante, yo creo que hay que contarlo. Y yo creo que también que muchas veces hay una especie de leyenda urbana de, bueno, es que como últimamente salen muchos, hay más. Yo no, sinceramente no creo, o no me siento responsable, ni mucho menos, de que contándolo cada día en el informativo provoque más asesinatos machistas. ¿Más preguntas? Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola. Quería preguntarte en este caso, ¿cómo separáis la parte humana de la parte profesional? Que me parece algo de un mérito, no sé, entrevistar a alguien que le dirías que te odio, porque sabes que es un... No, puede ser entrevistar a un dictador y tenéis que entrevistarlo, o dar la noticia del niño aquel que estaba muerto en la playa. Debe de ser, no sé, me emociono yo viendo la noticia, me parece... ¿Cómo podéis separar eso? No lo sé. No lo separas. Y lo que haces es como una especie de dique, ¿no? Y tienes es verdad que tienes unos minutos en los que dura el informativo, en los que paras. No sé si no te consigues aislar, porque yo leo entradillas y se me eriza la piel, pero es verdad que hay un momento en el que tienes que parar y lo tienes que llorar. Y esto me ha pasado en muchas situaciones, porque si no, es que no, aparte que no eres humano, o sea, no consigues avanzar, sino el caso de Ailán, cuando llegó la imagen fue durísima, pero es que yo recuerdo las primeras ejecuciones que llegaban de Irak,
que nos llegaban, yo en ese momento estaba en Televisión Española, nos llegaban por agencias internacionales, las primeras llegaban íntegras, desde el segundo que aparecía en cámara hasta que acababan como acababan, y las veíamos íntegras. Pues vomitas, vas al baño, vuelves, tienes todo un proceso de asimilarlo para cuando llegues al informativo saber que primero no lo vas a enseñar y segundo que lo tienes que contar, pero lo tienes que contar primero advirtiendo al espectador de que lo que va a ver es muy duro, y eso además cada vez somos más conscientes de que se nos escapa muchas veces esa sensibilidad de oye, avisar al espectador que igual no le apetece comiendo ver eso, ¿no? Y luego tienes el proceso de después, o sea, el 11M, por ejemplo, fueron muchas horas de directo y yo hubo un momento en que tuve que parar y llorar, porque no eres un robot que está recitando datos, eres una persona. Y aparte yo creo que será también el momento en el que te dejes de indignar, de emocionar o de que se te revuelvan las tripas contando lo que estás contando, dejarás de ser, yo creo que buen periodista, porque al final esto es una cuestión de piel también, ¿no? Yo conseguiré transmitir mejor al espectador lo que está pasando si yo vivo lo que está pasando, ¿no? Y yo por eso muchas veces reivindico que tenemos que salir mucho más del plató e irnos a pie de calle y contar la noticia a pie de calle, porque es cuando de verdad logramos transmitir mejor lo que está pasando, ¿no? Porque lo has vivido tú, porque lo has visto tú, y no hay mejor forma de contar algo que tú ya lo has visto y lo has vivido, ¿no? Entonces, no somos robots, no tienes momentos en los que, bueno, y aparte luego la maternidad te hace mucho más sensible, ¿no? Hay días que de repente escuchas a la madre de José Bretón, de José y de Ruth, y leer esa carta y te desmoronas. Pero tienes 2 horas antes del informativo para recuperarte, para recomponerte y saber que cuando llegue ese minuto en el informativo muchas veces ya no vas a ver las imágenes en el plató. Yo hay veces que sé que el vídeo va a ser muy duro y entonces me pongo a mirar el ordenador porque si no voy a volver a entrar en bucle y tengo que seguir con el informativo, ¿no? ¿Más preguntas? La primera pregunta a través de Twitter nos pregunta Balbazán, ¿piensas que en el futuro solo sobrevivirá el periodismo de opinión y de investigación? Hombre, espero que no. Será muy duro si es así. No, yo creo que hay todavía mucha vida dentro de esta profesión y yo creo que una vida muy larga y que es verdad que necesitamos adaptarnos mucho más rápido quizás que otras profesiones a todos los avances que hay, a los nuevos medios que hay, a las nuevas formas de acceder a la información, que es lo que os decía antes. Pero bueno, ahí tenemos una batalla un poco de reivindicar el principio de esta profesión, ¿no? Que es el periodismo, que es lo que decía yo antes. Vosotros habéis venido esta tarde aquí, seguramente todavía nos habéis sentado a ver un informativo, ¿no? Las formas de acceder a la información cambian, las formas de consumo cambian, pero eso no hace cambiar a la profesión, ¿no? Igual no hay un informativo ya diario a una hora en concreto, sino que será un informativo más a la carta, ¿no? Y no sé cómo va a evolucionar. Yo el último capítulo pregunto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que hay una parte en la que las empresas tienen mucha responsabilidad, que es el periodismo tiene que seguir bien pagado y profesionales bien pagados serán mejores profesionales y eso te permitirá contar mejores historias porque tú podrás permitirte, si pagas un elenco de personas que no están en el día a día, porque nosotros prácticamente vivimos en el informativo de las 2 de la tarde, termina y vamos al de las 8. Pero si te puedes permitir el lujo de tener a 5 personas haciendo periodismo de investigación, vas a conseguir mejores historias. Eso es caro, eso es muy caro. Y ahora mismo en los medios españoles apenas hay, ni menos en los canales de televisión. Pero en Estados Unidos, que es a donde siempre nos estamos mirando, a ese espejo en el que siempre nos queremos ver reflejados, es hacia lo que están tirando. Y yo creo que el periodismo, si está bien pagado, tiene futuro. ¿Más preguntas? Sí. Buenas tardes. Hola. En primer lugar, bueno, me pareces una afortunada, sí. Obviamente te lo has currado, vulgarmente hablando, pero la pregunta va por el hecho de que, bueno, sabemos cómo está el sector de la comunicación, como estudiante de periodismo me pareces una envidia simplemente por el 50% de paro juvenil y en el sector no hay nada nuevo que te pueda contar. Y respecto a lo que has ido diciendo, te quería preguntar, yo creo que son dos parcelas diferentes, el periodismo de calle y el que podemos llamar el que estás ahora mismo. Puesto que conoces los dos, me gustaría saber qué valoras mejor de cada uno, si lo echas de menos y
¿Y en qué crees que se diferencian, no? Gracias. A ver, soy una afortunada, lo reconozco, pero también he arriesgado mucho, no he venido aquí, no estoy aquí hoy porque he tenido golpes de suerte tras golpes de suerte. Arriesgué. Primero arriesgué dejando todo en Pamplona y me vine aquí, no tenía nada. Trabajaba en un estanco por las mañanas y por las tardes enviaba en el Retiro. Aprendí que en Madrid se fuma mucha fortuna. Y por las tardes enviaba currículums, me iba a Zaragoza, veía que había una oferta en Calatayud, me iba a Calatayud. Bueno, pues al final, a través de ser muy pesada, conseguí mi contrato en Telecinco, bueno, mi contrato de ETT, porque yo tenía contratos que me renovaban cada mes. Y cuando ya estaba un poco asentada en Telecinco, de repente me pidieron para una prueba para el 24 horas. El 24 horas en ese momento, te estoy hablando del 99, no se veía en ningún sitio. El 24 horas no es lo que es ahora. Dije, pues me voy a ir al 24 horas, porque me parecía una escuela buenísima para aprender el directo, lo que estábamos hablando antes, de cómo improvisar, de cómo manejar la información. Y arriesgué. Todos los amigos con los que yo entré en Telecinco, mis mejores amigos, la madrina de mi hija y tal, siguen ahí, siguen en el mismo puesto, están muy cómodos, están perfectos, llevan 20 años. Yo me la jugué, porque me iba a un contrato, además me ofrecían ya el contrato fijo en Telecinco y me fui. Con esto no voy a contar toda la historia, pero luego también cuando ya estaba sentada en Televisión Española y dije que me iba a La Sexta, un proyecto que empezaba, que no sabía cómo iba a evolucionar, la gente se echó las manos a la cabeza y durante muchos años, en muchas entrevistas, tuve que explicar por qué me iba a un proyecto así, ¿no? Ahora, visto con distancia, dices, qué suerte has tenido, porque La Sexta ahora es referente de información. Bueno, ya, pero yo arriesgué mucho en eso. Me quedaba para copresentar el informativo con Lorenzo Milá a las 9 de la noche. Era un caramelo. Dije, no, me voy a arriesgar. Entonces me he ido arriesgando mucho y esos riesgos que he corrido, afortunadamente hasta el momento, y toco madera, me han salido muy bien, ¿no? Respecto a la pregunta de periodismo de calle y periodismo de tal, que es un poco también respondiendo a la otra pregunta. He querido siempre seguir aprendiendo. O sea, he tenido la sensación siempre de que me faltaba mucho para ser una gran profesional. Y tengo la sensación de que me falta mucho. Yo ahora, por ejemplo, estoy preparando para irme a las elecciones americanas y tengo una sensación de que todavía no, de que me tengo que leer muchos artículos que me he dejado ahí guardados antes de esta charla, y tenía también que preparar otra historia y que lo tengo que preparar antes de irme, que me voy en 2 semanas de viaje, y tengo siempre la sensación de que no estoy lo suficientemente preparada y tengo ese hambre, que eso no se me va, y afortunadamente creo que es lo bueno, que te mantenga viva, de seguir aprendiendo, ¿no? Y de bueno, hay coberturas. La primera vez que me tuve que ir a las elecciones americanas en 2008, decía, yo a Estados Unidos, ¿cómo me voy a ir con mi inglés de como todo el mundo en esta generación, de que me defiendo, de vale, pero ¿cómo voy a tal? Pues me apunté a unas clases intensivas, me fui, nos hicimos todo un recorrido. En 2012, lo cuento en el libro, teníamos muy poco presupuesto, y entonces nos mandaron a una productora y a mí con una mini DV que se nos estropeó en el vuelo, y entonces me quedé tirada en Miami para hacer una cobertura que queríamos, era muy ambiciosa porque queríamos ir a Miami, era la reelección de Obama, entonces queríamos ver el voto latino, que como siempre iba a ser decisivo, nos queríamos ir a Chicago porque su feudo le estaba dando la espalda a las encuestas, y acabamos en Washington. Bueno, pues toda esa cobertura tan ambiciosa, no teníamos una cámara, entonces en la desesperación, a las 5 de la mañana en Miami, diciendo, ahora cómo voy a mandar yo la crónica, cogí mi iPhone, que era un iPhone corriente, no era ni el 6 ni el 5, creo que era el 4, me puse a grabar mini clips, los mandé por email y le dije al editor del fin de semana, ¿te llegan con buena calidad? Sí, pues esta va a ser tu pieza y tus titulares del próximo día. Entonces tiramos de mucho ingenio y así me caía la cara de vergüenza, porque en Chicago teníamos que entrevistar al jefe de campaña de los medios latinos de Obama, que tenía el tipo un despacho impresionante en una torre, y yo llegué y le dije una mentira que llevaba contando todo el viaje, en todas las entrevistas que llevaba cerradas. Se me acaba de estropear la cámara, pero como no quería cancelarte la entrevista, te voy a grabar con el móvil. Y el tipo decía, pues sí que estáis mal en España, ¿eh? Entonces, bueno, que al final el hambre de seguir aprendiendo y de seguir, porque al final en el periodismo, y cuando estás haciendo calle, es mucho de tirar de recursos y de ingenio, ¿no? Bueno, pues se me ha estropeado la cámara, pero esto lo tengo que sacar. No, se me ha escapado el tipo, bueno, pues voy a seguir haciendo, ¿no? Y de ser vivo también, porque cuando vas a la calle y cuando haces los reportajes en la calle, lo que ves es lo que te inspira un poco a, oye, pues esto que he visto, ¿no? Hay detalles que se te pasan y que de repente es un detalle que es clave, ¿no? Para tu noticia, o para hacerle ver al espectador por qué el que tú estés allí es tan importante que lo cuentes, ¿no?
No sé si he respondido. Hola, buenas tardes. Enhorabuena primero por el libro. Y Gracias. mi pregunta sería, ¿cuál es tu opinión respecto al enorme intrusismo que hay en el mundo del periodismo? Yo últimamente me preguntan mucho amigos, oye, mi hijo quiere estudiar periodismo. Y yo miro y digo, no le digas que no. Yo a mis hijos les digo que no estudien. Pero sí que es verdad que quizás lo que mejor te va a preparar de cara al futuro, si ahora mismo yo me plantease estudiar periodismo, yo primero estudiaría una carrera, económicas, derecho, algo, y luego estudiaría periodismo. Con lo cual, quien venga de esos ámbitos a entrar en nuestro ámbito, en el periodismo, no lo veo mal, siempre y cuando aporte el conocimiento que trae, que yo no tengo, ¿no? Nosotros siempre nos estamos nutriendo de expertos a la hora de elaborar nuestras informaciones, ¿no? Cuando quieres hacer una pieza hoy de las pensiones, te vas a un experto para que te cuente y te contextualice y te explique por qué es tan importante que esta hucha de las pensiones vuelva a tener un pacto de partidos y que se solucione de cara a las Navidades de 2017. Entonces no lo veo mal, siempre y cuando eso aporte el conocimiento que nosotros no podemos tener, ¿no? Hola, yo creo que, bueno, me parece que has presentado informativos con compañeros y ahora llevas una temporada presentando sola. Sí. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas que supone el hacerlo sola o el hacerlo acompañada? Y si lo echas de menos. He tenido estupendos compañeros, ha sido un placer trabajar con ellos y lo bueno que tienes es que el día que tú estás mal, que tienes muchos, porque tu hijo ha dormido de pena y tú has pegado ojo entre lloro y lloro, o tú te encuentras fatal, hoy tenía un catarro horrible y tengo la garganta ahí que me va a fallar, y bueno, pues siempre tienes el de al lado que si te quedas un poco ahí te puede echar una mano, ¿no? Tienes un día, pues eso, de fallar. Lo que pasa es que los compañeros que he tenido tenían muy buen feeling, entonces nos daba mucho la risa. Y en horarios tan malos como el del matinal, que entrabas a trabajar a las 2 de la mañana, el día ese que veis cuando desayunáis, entras a trabajar a las 2 de la mañana y empiezas a presentar a las 7 de la mañana hasta las 9 de tirón. Es que estás tan cansado, además es el final de tu jornada laboral, que cualquier tontería con ese sueño te haces así y entonces estás así todo el rato, entonces lo pasas fatal. No, ahora en serio, el presentar un informativo sola te ayuda a defenderlo mejor y a hacerlo más tuyo también, ¿no? Yo creo que al final es un trabajo en equipo que al final tú acabas presentando, ¿no? Y tu tono, tu forma de contarlo, lo amoldas mejor a ti, ¿no? Cuando son dos, ese tono hay que consensuarlo un poco, ¿no? Y que no haya uno que cante más que el otro, que el tono sea parecido, y eso es más difícil también a veces, ¿no? Bueno, primero toda mi admiración como periodista, o sea, soy estudiante de periodismo y me parece que haces una buena labor. Y por otro lado, ahora que los medios, hay como una crisis de credibilidad de los medios, que se habla tanto de esto, ¿qué crees tú? O sea, ¿por qué crees que viene todo esto? ¿Hacia dónde crees que vamos en ese aspecto? Y bueno, un poco tu opinión. Yo creo que es una crisis de credibilidad y hay una crisis también de empresarial, ¿no? Y esto lo repito muchas veces. Existe esa crisis. Ahora mismo tu cliente, que es tu espectador, tu receptor, cuestiona lo que tú le estás contando. Y ahí tendremos que hacer todos examen de conciencia de por qué hemos llegado a ese punto, ¿no? Si habremos politizado demasiado los medios, si habremos hecho de la información un show, que al final también esto pasa factura, ¿no? Y al final el espectador, yo creo que también se cansa también, ¿no? No hay que aleccionar. Yo creo que tratarle con la madurez que hay que tratarle a tu espectador, a tu oyente, a tu lector, te ayuda a reconciliarte con él, ¿no? Yo no me siento en el informativo para leccionar a nadie, ni para adoctrinar a nadie, ¿no? Y yo creo que también eso va unido a la crisis empresarial, ¿no? Hay una crisis económica en los medios, se ha precarizado mucho las redacciones, hay contratos cada vez más efímeros, gente que va 3 veces al mes a trabajar y tiene un contrato de autónomos, gente que son freelance y que venden por artículos
su trabajo para tener 4 columnas al mes en un periódico, eso tampoco ayuda, ¿no?, a crear un medio sólido y que un medio potente y que ofrezca información y que tenga músculo al final en los momentos en los que se necesita informar, ¿no?, que desgraciadamente o afortunadamente para nosotros estamos teniendo muchos en los últimos meses, ¿no? Hay que tener ese músculo para que tu redacción responda, y si tienes una redacción que está totalmente desconectada, pues no lo vas a conseguir. Y yo creo que luego también hay una parte que es que lo impregna ya todo, y que hay una especie de crisis social con todo, ¿no? Estamos en un momento en el que tu vecino lo van a desahuciar, tu hermano se ha quedado en el paro, tú no llegas a fin de mes. Entonces hay una especie de indignación constante y de cuestionar todo, instituciones, partidos, medios, que nos afecta al final a todos, ¿no? Y que hay un enfado social comprensible, y que eso también nos pasa factura a todos, pero que yo creo que yo lo veo en el lado positivo, de bueno, vamos a exigirnos más en esta profesión, vamos a hacer mejor lo que tenemos que hacer para recuperar esa credibilidad y esa confianza en el espectador, ¿no? ¿Más preguntas? Voy a aprovechar hasta que se anime alguien. Me extraña que todavía no haya salido el tema de las redes sociales y el impacto que tienen en la forma de comunicar. ¿Qué opinas de ese tema? Sí, pues que nos ha obligado a todos a hacernos una cuenta de Twitter y a tener, ya estábamos, yo siempre lo digo, que este trabajo estás 24 horas sobre 24 horas, o sea, no es que sea una enfermedad, es que también es una necesidad. Si te vas de la redacción, necesitas saber si el Comité Federal ha decidido algo, si Pedro Sánchez ha acudido al final a la reunión del grupo parlamentario de hoy. O sea, lo necesitas saber porque es tu día a día, ¿no? Y yo me imagino que vuestro trabajo os ocurre también, ¿no? Si salís, bueno, o no, igual sí que es verdad que hay profesiones que consiguen un poco desconectar cuando salen de la oficina. Yo creo que los médicos en este caso nos llevan bastante más ventaja que los periodistas, pero me refiero a que es una profesión que es constantemente conectada. Entonces las redes sociales todavía nos han hecho ser más adictos a esa información, ¿no? Entonces tú, tus cuentas de Twitter, yo en mi caso son muy personales, no, la cadena nunca me pidió que me hiciese una, pero claro, es que cada vez salen más. Y el otro día lo estaba comentando con la gente, con los responsables de redes de A3 Media, y decía, bueno, me voy a Estados Unidos y es que veo que necesito Snapchat. O sea, no voy a poder vivir sin Snapchat, y no tengo ni idea de lo que es el Snapchat. Sé que es algo que le he prohibido a mi hija tener y ya, porque me parecía que no lo dominaba, ¿no? Y entonces yo en este caso también he ido un poco detrás de ella, que ya tiene 14. Entonces me decía, mamá, voy a abrir Instagram. Y yo, Instagram me parece espantoso. Y bueno, yo me abro y yo te vigilo. Y luego vas un poco averiguando, ¿no?, cómo va esto. Y sí veo que los anglosajones están con el Snapchat ahora mismo, siendo una de las herramientas que más están utilizando para generar contenido, y me voy a tener que abrir una cuenta de Snapchat. Y Facebook no tengo, pero al final a nosotros, al principio, Twitter, yo creo que se entendió como otro medio de comunicación más, o se malentendió como otro medio de comunicación más, ¿no?, como una fuente de información. Y ese fue uno de los grandes errores para nosotros y para el público, también para el usuario, ¿no? Twitter es una gran lonja en la que hay mucho contenido, mucha información, mucho rumor, mucho bulo y mucho ocio también, ¿no?, de gente que está aburrida y que se mete en Twitter. Entonces, bueno, saber también, pero esto nos pasa también con las fuentes, lo que os decía antes, de destilar, ¿no? Twitter es una gran herramienta para el periodismo, pero sabiendo utilizarla bien. Lo que me cuenta Twitter no es mi fuente, o sea, es igual el punto de partida para investigar una noticia, buscando una fuente, contrastándola, buscando varias fuentes que confirmen esa noticia. O sea, no le he dado la espalda porque me parece que es una herramienta muy útil, y en el caso nuestro, o por lo menos yo lo he entendido así, muchas veces hay una parte que sí que es evidente que la voy a contar en esta ventana, que es mi informativo, y esto lo voy a contar así, pero hay una parte de información igual más banal o menos atractiva o tal, que la voy a contar por este canal que es Twitter, y este otro canal que es Instagram lo voy a utilizar para contar, yo qué sé, otro perfil de la noticia, ¿no? Entonces es hacer una información, no sé cómo le llaman ahora, 3.0, 5.0 o 2.0, da igual, lo que es un abanico
y otra vez muchas miradas sobre un mismo hecho, ¿no? El que tú puedas en Twitter ver algo y en Instagram ves ese mismo hecho pues desde otra perspectiva y con otra mirada, ¿no? ¿Más preguntas? Pues si os parece, voy a hacer una última, pero de permitirme, y ya cerramos. Al principio hablábamos, Elena, clases en la universidad, madre, informativo. ¿Qué consejo le podrías dar a todas las chicas que hay aquí, esas madres que están viendo a través de internet? Porque realmente eso tiene que tener algún tipo de truco o algo para que te dé tiempo a hacer absolutamente todo, y sobre todo el sentir, entiendo, que no llegas a todo, que... Es decir... Yo les diría que no renuncien nunca a nada, ni en lo laboral ni en lo personal, ¿no? Esta profesión es muy canalla y te hace muchos chantajes y crees que nunca vas a poder conciliar una cosa y otra. Bueno, yo creo que yo he tenido muchas compañeras de trabajo que sí que han renunciado a la maternidad por este trabajo, completamente respetable, pero porque de verdad sentían que no iban a conseguir conciliarlo, ¿no? Es verdad que es muy complicado, pero yo creo que es igual de complicado hoy en día para cualquier profesión, ¿no? Para el médico que hace sus guardias, para la ejecutiva que está llevando responsable de un departamento y tiene que viajar, es muy complicado. Yo tengo amigos que son de muchos ámbitos y mujeres también, y que es muy complicado. Luego las mujeres tenemos esta parte, porque en esto también el hombre cada vez es más pareja, compañero y mitad y mitad. Y yo en este caso, mi compañero de viaje en este caso es mi marido, que ayer hicimos 17 años casados, que trabaja en esto mismo, que ha viajado mucho porque primero hacía Fórmula 1 y luego tal. Bueno, pues teníamos horarios infernales que decías, Dios mío, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Además los dos de fuera, sin nadie que te pueda echar una mano aquí en Madrid. Pero bueno, lo que él no tenía, y yo sí que noto que tenemos las mujeres, es la mochila de culpabilidad que nos colocamos siempre, ¿no? Siempre estamos culpándonos porque has faltado a la función de Navidad, no has estado en la open class que han tenido en la guardería, no has llegado muy tarde y entonces no le has visto cómo ha leído, tal. Bueno, pues también quitarnos un poco esa mochila de culpabilidad que nos llevamos las mujeres siempre y que al final solo nos ponemos nosotras mismas el freno, ¿no? Y luego eso, no renunciar a nada y saber que esta profesión es maravillosa, pero también hay cosas maravillosas como tu familia, tus hijos, y yo siempre digo que para mí en este caso es lo mejor, ¿no?, que tengo. Pues muchas gracias, Elena. Os animo a todos a que compréis el libro porque merece la pena. Y ahora vamos a pasar a tomar un vino, ¿de acuerdo? Gracias a todos por asistir y gracias a... perdón. Allí hay un stand para poder comprar el libro, así que el que quiera, por favor, que se acerque y lo compre, ¿de acuerdo? Gracias.